Vamos a ver el tema de las copias de seguridad del catálogo. Siempre que, bueno, o muchas veces cuando cerramos el Lightroom aparece esta ventana. El catálogo es donde se guarda toda la información acerca de las fotografías que hemos importado a Lightroom. Se guarda la información acerca del lugar en el que está la fotografía, todos los retoques que le hemos hecho, si le hemos puesto palabras clave, si alguna vez hay algún problema con el disco duro, con el ordenador, podemos perder todo ese trabajo que hemos hecho. Entonces conviene hacer de vez en cuando estas copias. Siempre hay que tener en cuenta que la copia del catálogo no es la copia de las propias fotografías. La copia de nuestra carpeta con las fotografías hay que hacerla aparte. Bueno, aquí vemos la ventana, aquí dice precisamente que solo se realiza la copia de seguridad del archivo del catálogo, no de las fotografías. Aquí en carpeta de copia de seguridad viene el lugar en el que va a hacerse esa copia. Esto tenemos que saber dónde está, porque, bueno, si eres como yo para el tema del ordenador, puedo darle aquí a copia de seguridad y luego no saber dónde está. Entonces, pues eso, saber dónde está. Si quisiéramos ponerlo en otro lugar diferente al que sale aquí, le damos a elegir. Y aquí ya pues podemos escoger la carpeta. Una vez que escogemos la carpeta, le damos a seleccionar carpeta y ya nos aparecería este nuevo sitio aquí. Sobre probar la integridad y optimizar el catálogo, esto conviene tenerlo seleccionado. Y bueno, pues ya le damos a copia de seguridad si queremos hacerla o a omitir en esta ocasión si es que no queremos hacerla. Respecto a cuándo se hacen estas copias de seguridad, para programarlo vamos a ver, editar ajustes de catálogo, editar ajustes de catálogo. Aquí en realizar copia de seguridad del catálogo tenemos muchas opciones. Una vez al mes, una vez a la semana, una vez al día, cada vez que salga del Lightroom, cuando salga del Lightroom, la próxima vez. Podemos escoger la que mejor nos convenga, todo depende de cada cuánto entremos al Lightroom a retocar fotos. Yo le tengo puesto cada vez que salga del Lightroom. Después, según como lo vea yo, le doy a omitir o no. Si cierro y veo que hace varios días que no hago la copia o que ese día he retocado muchísimas fotos o que esas fotos son importantes para mí, le hago la copia de seguridad. Y si no, le doy a omitir y ya está, hasta la siguiente. Una vez hecha la copia de seguridad, bueno, vamos a ver aquí el sitio donde yo tengo guardadas las copias de seguridad. En imágenes, Lightroom, aquí en backups, aquí está la última copia de seguridad, que fue 3 de junio, fue ayer. Si hacemos, a medida que vamos haciendo copias, vamos a verlo. Voy a hacer ahora otra copia de seguridad. Está realizando, está comprobando la integridad del catálogo y optimizando el catálogo. Aquí acaba de hacer la copia de seguridad que acabo de hacer ahora mismo. A medida que vamos haciendo copias de seguridad vamos borrando las anteriores para que no nos ocupe espacio. Vamos dejando la última o las dos últimas. Bueno, y esto es todo por este tema. Lo siguiente que veremos es qué hacer si efectivamente perdemos nuestro catálogo, cómo implementar el que tenemos ahí copiado. Hasta luego.